Bernardo Sagastume, amigo y periodista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de estar aquí, encantado de arrancar de nuevo esta vuelta al cole periodística, ¿eh? Y bueno, de tu humano, mejor todavía, ¿eh? Bueno, pues yo encantado también de tenerte al otro lado, Bernardo, porque arranca el curso, no solo escolar, sino político. Y hombre, aquí en mejor que tú para analizarlo, porque hoy, si no me equivoco, Pedro Sánchez se lleva a la Moncloa a 50 personas para arrancar el curso a ver qué puede arreglar en una selección que entiendo que, hombre, si la hace presidencia, muy mala no será, ¿no? No, no veo ahí grandes cuestionadores de las políticas de Sánchez, ¿no? Es que, mira, aquí lo que sucede es que Pedro Sánchez está tratando con esta jugada de solucionar un problema y es un problema grave y es un problema que probablemente no tenga solución hasta que no deje la presidencia. Y es que no puede salir a la calle con calma, con tranquilidad, con la certeza de que no va a ser abucheado, ¿no? De que no va a tener personajes criticándole su gobierno, porque bueno, porque de algún modo así ha sucedido las pocas veces que ha asomado la nariz a la calle, ¿no? Y bueno, ya sabemos que en general los políticos son muy presumidos, tienen un ego muy grande, tienen una autoestima desmedida, ¿no? Porque todos se creen que valen más de lo que en realidad valen. Y en el caso de Pedro Sánchez ya llega el narcisismo, ¿no? Y Pedro Sánchez se quiere demasiado, ¿no? Se quiere tanto que se daría besos a sí mismo si pudiera y no soporta ese rechazo de la calle, ¿no? Entonces se han inventado esto para simular una especie de contacto con los ciudadanos, un contacto con la calle, pero como bien dice José Luis, está digitado desde un comienzo y bueno, no creo que se lleve muchos disgustos, ¿no? Con los invitados a la Moncloa. Más bien, además, estará jugando como local, ¿no? Y ya Claro. sabemos en las competiciones deportivas que no es lo mismo jugar de local que de visitante, ¿eh? Mm, Los partidos históricos se ganan de visitante normalmente, ¿no? Porque es mm. donde cuesta más. Sí. Así que bueno, propaganda, José Luis, y es una manera de, ya digo, de compensar la falta de calle y de además mostrarlo a él, que al final es a lo que se dedican estos mensajes políticos, en una imagen que sea favorable, una foto y un vídeo que sea agradable a la figura del presidente. Pero razonando un poco sobre esta iniciativa, Bernardo, ¿no es más sencillo intentar buscar una asociación de vecinos, por decir algo, que donde puedas encontrar cierta sintonía, donde haya alguna voz discrepante y que seas tú quien se traslade al lugar, ¿no? Donde hay un Sí. problema, a traértelos a casa, como dice, jugar en casa, lo que puede asustar ir a Moncloa y que esa imagen no quede del todo clara, porque claro, si quieres acercarte al Sí, ciudadano, no tiene que ser el ciudadano el que se acerque a ti. O sea, no tiene sí. que visitar el ciudadano el Olimpo, ¿no? Sino tienes que ser tú el que baje a las ruinas para ver qué se puede arreglar. Sí, sí, tienes mucha razón y mientras lo decías, yo estaba pensando en alcaldes por ejemplo, de la ciudad de Las Palmas, ¿no? Que cuando también tienen algún problema o tienen que visitar algún barrio, ellos saben de qué pata cojea cada agrupación, cada asociación de vecinos de cada barrio, ¿no? O en cada momento, no quiere decir que las simpatías no varíen con el tiempo, pero en general ya saben que hay asociaciones de vecinos que les son favorables, otras que no les son tanto, ¿no? Y así es bueno, como lo hacen. Lo que pasa es que, claro, aquí no estamos hablando de una asociación de vecinos, ¿no? Probablemente para Sánchez sea poco digno de su investidura aparecer en un barrio, ¿no? Un barrio obrero de Madrid, sobre todo en Madrid, ¿no? Porque en Madrid Claro. además se arriesga a chocar contra el evidente arraigo popular que tiene Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Entonces, bueno, no es tan fácil de hacer. En otros tiempos, bueno, lo veremos próximamente, ¿no? Se hacía la concentración esta de los mineros de Suresnes, ¿no? Y era una cosa muy nostálgica del PSOE. Últimamente que no le han prestado la misma atención. Pero bueno, ese sí ahí sí se pueden simular simpatías populares, aunque en realidad son todos propios, ¿no? Claro. Pero bueno, ya te digo, es parte de esta política de gestos que estamos acostumbrados a ver, de mucha forma y poco fondo.
Y bueno, la situación de España es lo suficientemente grave como para preocuparnos por el hecho de que el presidente del gobierno parezca que todos sus desvelos pasan por tener esta imagen bonita, esta foto y este vídeo con unos pseudo ciudadanos, ¿no? Y no ocuparse de los problemas acuciantes que tienen los españoles en estos momentos, que bueno, como sabes, está a la cabeza la inflación. Es cierto que para luchar contra la inflación, que es un fenómeno monetario, el gobierno de España tiene sus limitaciones porque no maneja la moneda, digamos, pero sí podría colaborar en muchísimas cosas, ¿no? Para empezar, en cobrarnos menos impuestos, porque en realidad ellos están ahora cobrando muchísimo más dinero del que cobraban antes gracias a la inflación, digamos que en ese sentido juega a favor del gobierno. Y todo esto, Bernardo, con un arranque del curso político que no solo tiene esta cita, sino mañana también una importante entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo crees que se va a desarrollar en la Cámara Alta ese choque? Teniendo en cuenta que una de las iniciativas de Núñez Feijóo era que bajara el IVA del gas del 21 al 5 y Pedro Sánchez ya lo baja. Entonces, ¿qué va a pedir ahora Núñez Feijóo? Sí, bueno, habrá que ver, ¿no? No es el escenario habitual. Ya sabemos que Núñez Feijóo no es diputado y que entonces esto tiene que ser en el Senado y no en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, yo creo que esto a priori le favorece más a Feijóo en el sentido de que hace una polarización, ¿no? Provoca una polarización entre Pedro Sánchez y él, y con eso logra excluir al que todavía a día de hoy debe ser aliado forzosamente de Núñez Feijóo para llegar a la presidencia, que es Vox, ¿no? Entonces, un cara a cara de esta naturaleza, bueno, a los ojos del público los pone como las únicas dos posibilidades electorales, y lo deja a Santiago Abascal y a su partido aparentemente fuera de juego. Algo que a Pedro Sánchez no le conviene, porque del mismo modo sabemos que a Rajoy no le venía mal el surgimiento de Podemos, pues a Pedro Sánchez tampoco le ha venido mal el surgimiento de Vox, ¿no? Y de algún modo lo ha alentado por la vía negativa, ¿no? Cuando empiezan a hablar de la ultraderecha, de la extrema derecha, refiriéndose a Vox, no los nombran ni siquiera por su nombre, pero todos sabemos que se refieren a ellos. Eso lo hace Pedro Sánchez en la sede parlamentaria con frecuencia, pero en realidad están alimentando al que creen que debilita a su rival directo, que es el Partido Popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo de mañana, bueno, a priori parece que favorecería más a Feijóo. Feijóo tiene la ventaja, en todo caso, de no estar gobernando, de poder señalar todos los defectos, todos los errores del gobierno, y Pedro Sánchez arranca, digamos, con el peso de tener que defender un gobierno que, bueno, que me temo yo que se nos va a ir debilitando más rápidamente de lo pensado, y que este año y algo más, quizá, todavía no tenemos fecha para la convocatoria electoral, hay cierto margen, como sabes, para elegir la fecha, se nos puede hacer muy largo si la persistencia de la crisis es la que todos los analistas prevén, ¿no? Porque sobre esa crisis también te quiero preguntar, Bernardo, ese escenario económico negativo, a partir de septiembre, a partir de octubre, el motivo claro de por qué sucede y de qué manera lo podemos paliar, o de qué manera podemos afrontarlo sin tanto daño. Bueno, tú recordarás, y quienes nos siguen también lo recordarán, que nos fuimos de vacaciones en julio y agosto con cierta inquietud, ¿no? Con cierta inquietud, con la sensación de que, bueno, a lo mejor son las últimas vacaciones, bueno, son las primeras vacaciones reales después del periodo de pandemia, y quizás sean las últimas vacaciones normales que vamos a poder disfrutar, ¿no? Había esa sensación de se acaba el mundo, hay que gastar, y vámonos de vacaciones, porque lo que se viene después, ¿no? Para septiembre, octubre, noviembre, va a ser muy duro, ¿no? Y bueno, esa es la sensación que vamos a ir viendo en las próximas semanas, si se confirma o no. La cuestión energética todavía sigue ahí, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que en parte la explica, no del todo la explica, también está ahí.
el alza de los precios, bueno, va a seguir manteniéndose y bueno, yo creo que vamos a tener que seguir todavía pasando unos meses bastante duros, ¿no? En lo que respecta estrictamente a Canarias, tú sabes que, bueno, que ha tenido una temporada de verano que no es la alta tradicionalmente porque se nutre de otro público, pero ha tenido una temporada de verano muy aceptable, ¿no? Y bueno, las dudas un poco dentro de la gente del sector están por el lado de la temporada fuerte, que es la del invierno, ¿no? Y bueno, aquello de que las reservas ahora se confirman más a última hora que antes, la gente compra sus vacaciones con menos antelación, costumbre también derivada de la pandemia. Y bueno, y si además le sumamos a esto, en especial en mercados como el alemán, la incertidumbre acerca de, bueno, de los precios de la energía y cuánto puede impactar en el bolsillo de los turistas o de los posibles turistas, pues bueno, por ese lado es inquietante, ¿no? Es inquietante porque, bueno, porque en términos, digamos, económicos tradicionales y racionales, nosotros tendemos a creer que las vacaciones son de los gastos que hay que dejar para el final, que antes hay otras cosas, ¿no? Es cierto también que las pautas de consumo han cambiado, ¿no? Hoy en día. Y se ven como importantes o como fundamentales cosas que para nuestros padres o nuestros abuelos eran totalmente accesorias, ¿no? Digamos, irse de vacaciones para sacarse un selfie en un lugar instagrameable, ¿no? Eso, de verdad, nuestros abuelos se hubieran reído muchísimo, pero hay gente que lo hace hoy en día, va a lugares instagrameables, ¿no? Y bueno, y no solo gastando un dinero que es considerable, sino sufriendo los innumerables padecimientos que sufre el viajero hoy en día, porque no nos olvidemos, mejor que no se enteren los turistas que vienen a Canarias, pero viajar hoy en día es una tortura china, porque viajar en avión es una tortura china desde el principio hasta el final. Así que bueno, veremos cómo sigue estos próximos meses la marcha de la economía. A todo el mundo le gusta, a todos nos gusta ser optimistas, pero no parece haber señales que nos lleven al optimismo. Somos optimistas en todo caso, bueno, de manera espiritual, pero si nos ponemos a ver los números, no creo que inviten a la visión positiva y al optimismo, ¿no?, respecto de la economía. Bueno, por aquí dice Marcos, al que saludamos y se suma al chat del stream, dice: buenos días, en Canarias la temporada alta es después de verano, de turismo me refiero, o sea que claro, ahí tendremos que evaluar si realmente nos ha tocado o no esta crisis de la que se está hablando. Claro, sí, incide un poco en esto, ¿no? Ya sabemos que el fuerte de Canarias es tener sol y playa cuando el resto de Europa no lo tiene, ¿no? Y eso sucede en invierno, ¿no? La temporada fuerte nuestra arranca en noviembre, diciembre, enero y febrero y, bueno, mayormente con turistas extranjeros. Lo que hemos tenido ahora en el verano, aunque había también turistas extranjeros, que todos lo hemos comprobado, que incluso un poco más que antes, lo fuerte es el turismo peninsular y bueno, y lo que se mueve un poco entre islas, que creo que cada vez se mueve más el turismo entre islas, ¿no? Antes era una cosa que no se consideraba tanto como ahora y bueno, finalmente en estos últimos tiempos, digamos, a nadie avergüenza irse de vacaciones en Canarias, que no tendría por qué avergonzarle, ¿no? Pero no hay por qué buscar un destino exótico lejano para decir que uno se puede pasar unas vacaciones estupendas en tu propia isla o saltando a una isla vecina. Efectivamente. Bernardo, brevemente, ¿cómo ves el futuro de Canarias ahora que arrancamos el nuevo curso y lo que tenemos por delante? Mira, lo veo como lo hemos visto los últimos tiempos en la revista La Gaveta Económica, como tú sabes, que dirige Antonio Salazar y yo soy director adjunto también y la vemos con cierto pesimismo en cuanto a determinadas señales no de cambio, sino de falta de cambio, ¿no? La cuestión en Canarias, los problemas principales de Canarias, ya sabemos cuáles son. Hay un paro altísimo, ¿no? Hay cada vez más gente en la pobreza o como dicen algunos sociólogos ahora, en riesgo de pobreza, que también es una medición un poco cuestionable lo de riesgo de pobreza, pero no somos precisamente una de las regiones ricas de España, ¿no? Y lo peor es que con el tiempo esto no es que se solucione, sino que se agrava, ¿no?
la relación PIB per cápita entre Canarias y la península, o ya no te digo, entre Canarias y Europa, está marcando una brecha que a lo largo de los años cada vez es mayor, ¿no? José Carlos Francisco, ex consejero de Hacienda y de Sanidad del Gobierno de Canarias, ahora mismo al frente del Consejo Económico Social de Canarias, después de estar en la COE, en el último libro arranca con este dato, ¿no? Que tampoco es que sea un hallazgo suyo, pero sí no insiste en eso para llamarnos la atención sobre eso, ¿no? Y es que el PIB per cápita de Canarias se está quedando por detrás del general de España y de Europa, es decir, somos relativamente más pobres, hay algunos que crecen mucho más que nosotros, que crean más riqueza que nosotros, y parece que nadie se preocupa por eso, porque no está exactamente en el centro de las discusiones políticas. Lo que está en el centro es, más bien, cómo mantenerte pobre, da la impresión que es así, ¿no? Porque fíjate toda esta discusión que ha habido sobre las guaguas y hasta cuándo había que subvencionarlas, Sí. Que ha sido incluso un trago amargo para el presidente Ángel Víctor Torres, porque en algún momento llegó a prometer que iba a ser al 100% y después no se cumplió, pero ya cuando la discusión pública pasa por a ver qué se regala, cuánto se regala y a quiénes se regala, porque en definitiva es un debate falso, porque nada se regala, no existe lo gratis, no existe el regalo económicamente, siempre hay alguien que paga las cosas, ¿no? Pero cuando va por esos caminos es que no estamos realmente enfocando la situación, ¿no? Y entonces estamos hablando de cómo tratar a los pobres y no de cómo dejan de salir dejan de ser pobres, de cómo consiguen salir de la pobreza, ¿no? Y me parece que esos son, en cuanto a la discusión pública, el gran problema de Canarias es ese, que no se toma debidamente en cuenta la cuestión de cómo generar riqueza, cómo ser más atractivos, cómo conseguir que alguien invierta algo en Canarias. Es una verdadera odisea invertir en Canarias, no digo ya siendo extranjero, que es casi imposible, sino siendo canario. Bueno, tenemos, se supone, un cálculo que es de una fuente de la Consejería de Territorio de Gobierno de Canarias, que hay 3.000 millones de euros a la espera de ser invertidos. Es decir, invertir en Canarias, hay que ser muy tosudo para invertir en Canarias, porque te ponen tantos palos en la rueda, hay tantas regulaciones a los distintos niveles, que bueno, nos damos ese lujo de hacer esperar a la gente que tiene que invertir, porque hay funcionarios que se creen los dueños del mundo, porque hay políticos a los que les encanta poner regulaciones a todo y prohibir todo, y amparándose en cuestiones ya cercanas a la Pachamama, podríamos decir, porque fíjate lo que pasa en el sur de Tenerife con la Cuna del Alma, ya tratan de inventar cualquier cosa para frenar una inversión que es absolutamente legal, y en este caso de un extranjero, de un belga, ¿no? La verdad es que es preocupante cómo el debate público pasa por donde no tiene que pasar, y cómo me parece que gente que traga esas cosas no debería tragar, ¿no? Dice por aquí en el chat, dicen que yo el futuro lo veo negro como esto siga así, como va mi madre. O sea que el futuro también lo ve en negro y bueno, vamos a ver si mejora. Bernardo, muy brevemente, porque tenemos que ir terminando, muy brevemente, Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo te quedaste cuando viste la imagen de ese intento de asesinato? Sabía que ibas a sacar este tema. Hombre, a ver, creo que el acento te delata un poco, ¿no? Es que estuve, no. No me digas que estuviste al lado. Mira, estaba en Brasil en ese momento, sí, después de estar en Argentina, y claro, mis amigos me decían, claro, te fuiste a Brasil porque el agresor o el que intentó la agresión, como sabes, era brasilero, ¿no? Un brasileño residente en Argentina. Entonces, casualmente yo estaba en San Pablo en ese momento y bueno, por supuesto que es un hecho que podría haber sido terrible, ¿no? Todos hemos visto esa imagen y es verdaderamente escalofriante. Ahora, gracias a Dios, este tipo no sabía manejar un arma, ¿no? Porque pese a estar cargada no supo disparar. Si no, estaríamos ahora hablando de otra cosa, ¿no? Sí. Y bueno, de algún modo estaba los días previos. Yo creo que se podía oler que algo podía pasar. Como tú sabes, en la casa de Cristina Fernández, que está en pleno centro de Buenos Aires, un edificio de apartamentos bastante bueno, como no podía ser de otra manera, y había desde hacía unos 10 o 12 días una concentración permanente de sus partidarios. ¿Por qué?
porque resulta que un fiscal había presentado pruebas muy contundentes en su contra y en contra de varios de los miembros de su gobierno de corrupción. Entonces estaban ahí supuestamente dándole apoyo a la lideresa. Y claro, con el correr de los días, como tú sabes, si hay una cámara de televisión, si hay fotógrafos, ahí se empieza a juntar una colección de personajes extraños que buscan salir en esas cámaras, ¿no? Y bueno, este aparentemente era uno de esos. No hay motivación política aparente detrás de esto. Ahora, otra cosa es que políticamente, tanto el gobierno actual como Cristina Fernández Kirchner van a aprovechar, y ya lo están haciendo, a aprovechar esto como si sí hubiera una motivación política. Claro. Entonces, bueno, te empiezan a hablar del discurso del odio, de que la crispación política y todas esas cuestiones, cuando en realidad yo creo que hay que mantener esto en el ámbito estrictamente de la investigación policial, de saber qué pasó, qué hizo este tío, juzgarlo, obviamente, y sobre todas las cosas, la conclusión primera es, miren, aquí tenemos una persona notable que fue presidente de la Argentina, que es vicepresidente actualmente y por eso preside además el Senado. Sí. Una personalidad tan relevante no puede estar tan descuidada en su custodia personal, ¿no? La seguridad es un fallo tan clamoroso que creo que habría que hablarse muchísimo más todavía de eso. Bueno, Bernardo, muy rápidamente, en 20 segundos, hay una sección nueva en el programa, se llama El Quejómetro. Tienes posibilidad de quejarte de algo, ya sea en lo personal, en lo laboral, lo que quieras. 20 segundos. ¿Cuál es la queja de Bernardo Sagastume? Me quejo de los perros, José Luis. No me digas. Estoy hecho un perrófobo, pero vamos, de primer nivel. Me quejo de los perros, José Luis. No se puede vivir en la ciudad de Las Palmas porque estás esquivando unos ríos que ya sabemos de dónde provienen cuando salen esos dueños de los perros a primera hora de la mañana a pasearlos o a última hora de la tarde o durante todo el día. En la ciudad de Las Palmas es un asco por culpa de los perros y sus dueños. Me quejo de esos perros. José Luis, ¿quedó claro? Quedó claro, yo no digo nada, yo abro la ventana para que tú te quejes y esa es tu queja. Yo ahí no... Eran 20 segundos, no sé si me pasé. Bueno, nada, pero bueno, quedó bien, quedó bien. Bernardo, como siempre un placer escucharte, verte y dentro de poquito volvemos a hablar de... Bueno, y viendo cómo está todo, a ver si por fortuna nos equivocamos y mejora. Bueno, encantado, cuando quieras lo hacemos de nuevo y siempre es un placer. Gracias, cuídate mucho, Bernardo. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Chao.